Medellín, Villavicencio y Cartagena, y cada una de esas tiene un mensaje muy especial. Bogotá es la vida. Villavicencio, Felipe, es la reconciliación y habrá un acto muy importante con las víctimas. En Medellín será la vocación, porque dice el Papa Francisco, lo ha dicho, que Medellín y Antioquia y esta zona del país es un semillero de las vocaciones de sacerdote aquí en Colombia, y los periodistas se acercan a la alfombra roja, la primera dama y el presidente Juan Manuel Santos, y como les decíamos, Monseñor Ettore Balestrero se dispone a esta hora a subir las escaleras. Miren, es un dato quizá irrelevante, pero para este Papa es importante, son 20 escalones en total. ¿Por qué? Avianca mismo los ha preparado así porque el Papa Francisco tiene unas condiciones especiales en sus rodillas que hacen que no pueda subir demasiados escalones o bajar demasiados escalones. Entonces allí ya vemos que se está disponiendo todo el protocolo para que se abra la puerta, finalmente poder ver ya al Papa y se abrió Francisco. La puerta, Maritza. Se abre la puerta a esta hora. Este es el jefe de la cabina del avión de Alitalia. Esperamos que en contados instantes. Y desde acá ya alcanzamos a ver al Papa Francisco, ahí. Está vestido de blanco, está detrás de una persona de su séquito, que es un sacerdote, claramente. Y hay otra persona que es el que les decíamos, al jefe de cabina, pero alcanzamos a ver detrás de él al Papa Francisco. Ahí está Monseñor Mauricio Rueda Belz, el obispo colombiano. Sí, y quien está allí entrando es Monseñor Ettore Balestrero, el nuncio apostólico. Ahí está Monseñor Mauricio Rueda Belz, está al lado del Papa Francisco, y ya se dispone a descender de este avión Airbus 320 de Alitalia. Un viaje de 12 horas, 30 minutos, y aquí ya lo tenemos en territorio colombiano. Allí está, lo vemos sonriente, Felipe, sí, se le alcanza a ver su pectoral, está vestido de blanco, y ya esperamos a que empiece a descender en cualquier momento y llegue con su mensaje de reconciliación. Hay ovación aquí en la tribuna por parte de 1.200 personas que están esperándolo, y ahí vemos al Papa Francisco. Ahí está el Papa Francisco, ahí lo tienen. El Papa Francisco saluda a la primera dama María Clemencia Rodríguez y al presidente de la República, Juan Manuel Santos. Detrás de él viene todo su séquito. Ya nos decía Andrés Gil, que venía en el avión de Alitalia, que allí está el vocero del Vaticano, también está su jefe de seguridad, y quiero decirles de otras personas que también son muy importantes para el Papa Francisco, que generalmente van con él en el papamóvil, y son el ceremoniero y el maestro de las ceremonias litúrgicas, que son quienes se encargan de preparar las misas y el resto de los eventos que hace el Papa Francisco en cada una de sus giras. A esta hora saluda también al cardenal Rubén Salazar. En este momento está Monseñor Suescún, y después lo hará Monseñor Urbina, que recordemos es el presidente de la conferencia episcopal. Ahí está el saludo protocolario, un recibimiento digno de jefe de Estado. Es el jefe de Estado del Vaticano incluso. Ya viene saludando, también saluda a la prensa y está pasando justo frente a nosotros. Vamos a tratar de llamar su atención, pero es difícil porque hay una música bastante alta, y pues esperamos que nos mire por lo menos y tratar de llamar la atención del Santo Padre para poder hacerle una pregunta que lógicamente es bastante difícil porque él continúa caminando con la cabeza baja, está hablando con el presidente Santos. Aunque el Papa es de romper protocolos, sí, cualquier cosa puede pasar. Sí, le podemos gritar que un saludo para estos pobres periodistas de pronto, ¿no? Podría ser. O estos... No, es la única posibilidad. Somos unos felices periodistas ahí está en este momento justo frente a nosotros, Maritza. Esperemos que ya pueda. Es difícil porque se sigue el protocolo, él sigue caminando. Señor Ettore Balestrero. Bueno, estábamos tratando por lo menos
menos de traer algún obispo para que pudiera darnos algún otro detalle de este viaje del sumo pontífice, de lo que estaba pasando allí en la cabina de adelante, donde viene el Papa Francisco. A esta hora recibirá honores militares. Y miren, nos han dado un dato. Este niño que le está entregando en este momento este regalo al Papa Francisco es el hijo de Clara Rojas, sí. Emanuel. Sí, un niño que es símbolo de la guerra. Pasó por nuestro lado, pero difícilmente alcanzó a mirar. Y ahí va a saludar a los 21 niños que están agitando sus pañuelos blancos en señal de alegría de recibimiento. Así le dan el recibimiento a estos 21 niños al Papa Francisco, que en este momento los saluda, toca la cabeza, les da la mano. Felipe, que para el Papa Francisco los niños y la juventud son muy importantes y es justamente por eso que él ha hecho, digamos, él no ha cambiado la doctrina de la iglesia, eso es cierto, pero sus mensajes de alguna forma llegan más a la juventud y a los niños, y es esa forma también de refrescar un poco la iglesia, de hacer ese nuevo llamamiento a los jóvenes. Mire, Colombia es un país que según las cifras eclesiásticas tiene 45 millones de católicos, pero son las personas que han sido bautizadas, pero muchos de ellos ya pertenecen a otras iglesias, y este también es un papa que está tratando de encantar, de hacer un nuevo llamado a todos. Maritza, mire, él les toca la cabeza, mira, porque cada uno tiene en sus buzos blancos una palabra: justicia, amor, paz. Esas son las palabras: justicia, amor y paz. Y mire que él les está hablando de la palabra y les está saludando en este momento, tanto la mano como dándoles también un beso y tocándoles la cabeza. Mire, Felipe, yo le quiero dar unos datos sobre esas palabras que tienen los niños allí. Y es que antes de que llegara el Papa Francisco a esta visita a Colombia, que se llama Demos el primer paso, la iglesia preparó 10 pasos para que los colombianos se prepararan, que son justamente amor, justicia, caridad, confianza, fe. Bueno, se me escapan las otras palabras, pero eran 10 pasos en total, y estos pequeños que están allí están representando de alguna forma esos 10 pasos que preparó la Iglesia Católica para que Colombia abriera sus puertas al sumo pontífice, al Papa Francisco. Ahora, el Papa está llegando para recibir los honores militares. En la parte posterior de la alfombra roja está todo el ministerio, el gabinete ministerial. Tenemos 4 helicópteros encima, resguardando la seguridad y también como protocolo para esta bienvenida del Papa Francisco. Es el 10º país en el mundo con más católicos, hay ovación. 8 de cada 10 personas en Colombia profesan la religión católica. Estamos hablando de 40 millones de católicos. Esta es una visita apostólica. Bueno, en este momento de Estado del Vaticano está recibiendo Felipe, en este momento militares. Le ponen un micrófono al Papa Francisco en la tarima, como lo decíamos. Quizás sea allí este primer saludo a los colombianos. Está allí dispuesto para que el sumo pontífice hable en el momento en el que lo decida. Puede ser un simple saludo al pueblo colombiano, que en este momento necesita tanto de sus palabras de reconciliación, esperanza y paz. Dale rápido. Es el saludo a los funcionarios que están allí también en este momento, al vicepresidente de la República, Óscar Naranjo, por parte del Papa Francisco. Y continúa la ovación, la gente está agitando los pañuelos blancos en la tribuna como señal de recibimiento. Ahí vemos también al embajador Escobar, embajador en el Vaticano, que está saludándolo precisamente allí al Papa Francisco. Y el presidente le hace la indicación de que continúe. El ministro del Interior también, el ministro Cárdenas, está saludando a funcionarios del gobierno colombiano que están en este momento en una fila. Todos los ministros, Maritza, vinieron. Todos los ministros. La primera persona que saludó el Papa Francisco en esta fila de dirigentes políticos y de integrantes del Estado al que saludó fue al embajador de Colombia en el Vaticano, que llegó desde hace 2 semanas a Colombia justamente para terminar de preparar esta visita. En este momento, el sumo pontífice ya termina de saludar a los ministros, va en el ministro de Ambiente. Sí. Y el último que está en la fila, vemos... David Luna. Ah, no, el ministro Cardona. El ministro de Transporte y la ministra de Cultura. Germán Cardona y la ministra de Cultura están, sí, al final, para ser saludados en este momento por el Papa Francisco, y luego viene...
grupo musical Joca y Q, tienen 21 años de trayectoria y son jóvenes y niños, además de los estratos 1, 2 y 3 del Valle del Cauca. Muchos de ellos han sido víctimas de la violencia, pero se han preparado en la música, en el arte, en el baile, se han presentado internacionalmente, pero su director dice que esta es definitivamente la presentación más importante que han hecho. Presentar a su país y recibir en su país al Santo Padre. Claro que sí, y están felices, al igual que los otros niños también que estuvieron recibiendo, los 21 niños que recibieron al Papa. Todas estas personas que están aquí son representantes de Colombia, de nuestro país, y ellos han dado la bienvenida al Papa Francisco, el primer Papa latinoamericano. Es un orgullo de toda Latinoamérica. Se fue un poco el sol, ya comienza a hacer brisa, a hacer un poco de brisa, y pues ahí sigue también toda la delegación saludando a los funcionarios del Estado, a los funcionarios del gobierno colombiano, y continúa la música. Miren ustedes estas imágenes tan emocionantes. Continuamos esta transmisión en vivo y en directo desde el aeropuerto militar de Catam. El saludo, Andrea, José Manuel, del Santo Padre a militares que están en sillas de ruedas y que algunos de ellos además le han entregado regalos al Santo Padre. Sí, señor, pasó por los niños, ahora está con los militares, ya lo recordaba Felipe, son 20 viajes internacionales, 5 visitas al continente americano, es el tercer papa que visita Colombia, es la cuarta vez, además se dice que visita Colombia, pero ya no en calidad de papa, sino también estuvo como obispo y como cardenal de Argentina. La primera, por supuesto, que lo hace como papa, como sumo pontífice de la Iglesia Católica. Está el Papa Francisco ya en Colombia. Monseñor Pedro Mercado nos entregaba hace algunos datos, hace algunos momentos un dato importante que seguramente no nos hemos dado cuenta aquí en el estudio ni las personas que están en sus casas, pero en el momento en el que apareció el avión del Santo Padre ya en territorio colombiano, Monseñor, las campanas de las iglesias en todo el país se echaron a vuelo. Suenan como signo de alegría porque ha llegado el sucesor del apóstol Pedro, el que viene a confirmarnos en la fe, el que viene a animarnos a ser de verdad discípulos cada día mejores del Señor. A eso viene el Papa, qué gran emoción y qué gran alegría. Así lo recibe Colombia, con el corazón abierto. El Papa número 266, Francisco, el Papa de la Iglesia Católica, un técnico químico que eligió el camino del sacerdocio, estudió humanidades, filosofía, teología, profesor de literatura y psicología, y sin duda ha sido muy emocionante verlo saludar primero a los niños, a los jóvenes, luego ver esos bailes típicos colombianos y luego acercarse a los niños con discapacidad, sí, a los militares colombianos, darle la mano, abrazarlos. Muchos incluso no sabían cómo aproximarse a él, y él, como siempre, sin ningún problema, con un abrazo, con un beso, saludándolos. Vemos cómo le hacen regalos y lo acompaña siempre su seguridad, que nunca se aparta de él. Lo vemos también a Monseñor Mauricio Rueda y al presidente Santos y a su esposa acompañándolo en todo este camino que ha hecho en la base Catam y que muy pronto pues estará... Sí. Adelante, padre. Un saludo realmente muy breve el que hizo el Papa a las autoridades colombianas. Desde el principio pidió el Papa que quería encontrarse con la gente, con el pueblo. Y aquí vemos un gesto realmente revolucionario en el protocolo. Lo recibe el pueblo, lo recibió la gente humilde, los enfermos. Así es el Papa Francisco, poco protocolo y mucho contacto con las personas. Diana Sofía Giraldo, su primera impresión de ya la llegada del Papa Francisco a territorio colombiano. Una común unidad de almas felices por esta bocanada de aire fresco, de esperanza que estábamos necesitando los colombianos, el contacto con las víctimas, el simbolismo de Manuel, que nos recuerda a Clara Rojas, mamá, esa mujer extraordinaria, ejemplo de dignidad que ya partió, y a los cientos, miles de víctimas que están del otro lado y si tenemos fe, también están viviendo este momento de reencuentro para Colombia. Nos hacía falta esto, nos hacía falta la esperanza, nos hacía falta sus gestos, tocar, sentir, como él dice, tocar la carne de Cristo en el otro, y que lo estén recibiendo las víctimas y las víctimas de la fuerza pública. Creo que es algo muy significativo para esta Colombia dolorida. Emanuel, el hijo de Clara Rojas, que fue el primer niño en acercarse, el que hace referencia a Diana Sofía, en acercarse al Papa y darle ese saludo, ese ramo de flores. Y pues sigue su camino, como dice Monseñor Mercado, acercándose a la gente, sintiendo a los niños.
falta le hacía a Colombia esto? ¿Cuánta falta le hacía? Dice el padre Pedro Mercado, ¿cuánta falta le hacía esto a Colombia, ver nuevamente un papa que visite nuestro territorio? Y realmente causa demasiada emoción y causa impacto, por lo menos lo que estamos viendo en estas imágenes de Noticias RCN, de Ana Sofía y padre, de la emoción de la gente que está viéndolo en vivo, en directo en este momento ahí en el aeropuerto militar de Cataño. ¿Cuánto hace que no estábamos sintonizados todos en la misma frecuencia? Y en frecuencia alegría, esperanza, felicidad, bienvenida. Pues sí, aunque no estaba del todo previsto que el Papa se demorara tanto en estos saludos, finalmente el Papa Francisco ha decidido no solamente saludar a la comitiva del presidente Juan Manuel Santos, a los ministros, que también lo hizo, sino a los niños, a los militares, a los policías, y sigue en su camino. No ha salido todavía de Catam. Se espera que en pocos minutos aborde el Papamóvil, uno de los 3 que se dispusieron precisamente para efectos de transporte del Papa Francisco y que recorra, por supuesto, la avenida 26. Y está en el tiempo porque lleva 40 minutos de lo que mencionamos, Juan Eduardo, de cuánto tiempo estaría el Papa recorriendo. Bueno, 4:54 de la tarde, a las 4:50 tiene previsto ese traslado en el Papamóvil a la Nunciatura Apostólica. Ahí está el Papamóvil, ¿no? Ya lo estamos viendo, se va a subir en este momento al Papamóvil y desde este punto inicia su recorrido. Va a salir del aeropuerto internacional El Dorado y va a tomar la calle 26 en ese recorrido que ya lo hemos explicado varias veces hasta llegar a la Nunciatura. Señor. Monseñor. Yo creo que memorable este momento y muy significativo que la bienvenida a Colombia al Papa lo hayan hecho las víctimas de la violencia, aquellas personas que más han sufrido y a las cuales el Papa quiere traerles un mensaje de esperanza, un mensaje de reconciliación. Realmente toca el corazón ese gesto de Manuel, todo un signo para nosotros que le entrega ese regalo al Papa, un gesto de la Colombia que ha sufrido la violencia, pero que quiere construir ahora un camino nuevo. Transmisión especial de Noticias RCN y recordemos, Juan Eduardo, Andrea, que en su recorrido por Colombia el Papa Francisco usará 3 vehículos descubiertos y sin blindaje, además de 4 autos cerrados. El Papamóvil, en donde ya está el Papa Francisco, está diseñado para soportar el peso de 10 personas. El piso está hecho en madera y tiene el tapete rojo que cubre las escaleras y parte de la cabina. Y lo más importante, para sentir a sus fieles, dice el Papa Francisco, es descubierto y sin blindaje. Tiene mucha similitud, perdón, Juan Eduardo, con uno de los que utilizó el Sumo Pontífice durante su visita a Ecuador en el 2015 y lo dijo el nuncio apostólico en Colombia. El Papamóvil es mucho más que un medio de locomoción, pues debe representar transparencia, sencillez y además es un ícono de los viajes del Papa. Es cierto, nada que simbolice más que el Papamóvil para ver al Santo Padre. Diana Sofía, voy a ir con usted, pero mire... A propósito del Papamóvil, Juan Sí, Eduardo, señora. la primera vez que iba a viajar y le mostraron el Papamóvil, dijo yo, a esa caja no me subo. Eso es una caja de sardinas. Y La si a mí caja no me fuerte. dejan tener contacto con la gente, pues no viajo. Sí. Ni quiero vidrios blindados. Entonces le dijeron, pero oiga, su seguridad va a correr riesgo. Y dijo, ya no tengo mucho que perder a mi edad. Además voy protegido por Cristo. Yo les cuento una anécdota en un viaje tan delicado como fue el viaje a Egipto después de los atentados que se hicieron contra las iglesias. Ni siquiera en ese momento quiso el Papa utilizar un vehículo blindado en ninguno de sus desplazamientos en la ciudad del Cairo ni en ninguna otra ciudad de Egipto. Dijo, como decía Diana Sofía, me confío plenamente en la providencia del Señor. Y aquí está en Colombia un país que ha superado momentos muy duros de violencia, un país donde los ciudadanos a veces todavía tenemos miedo de salir a la calle, y aquí está el sucesor de Pedro, el Papa, poniéndose en contacto directo con las personas. Sí, señor, y mire, comienza a moverse ya el Papamóvil. Ingresaron algunos